Ramón Rodríguez, hoy secretario municipal del Ayuntamiento del Espinar, en unos días exsecretario municipal del Exsecretario Ayuntamiento del y Espinar jubilado. y Y jubilado. jubilado. Ramón, vamos a hacer un pequeño balance, ¿no?, de tu paso por el Ayuntamiento del Espinar. Hablábamos antes de empezar esta entrevista que son unos 15 años aproximadamente, ¿no? Llegas, vas a la granja, vuelves aquí al Espinar. ¿Qué balance haces de tu trabajo como secretario aquí en este ayuntamiento? Pues ha tenido sus momentos, ha habido momentos generalmente vinculados también con el ciclo político. Es decir, es mucho más fácil trabajar en caso de una mayoría de gobierno estable que cuando la mayoría de gobierno no es estable, evidentemente, ¿no? Ha habido momentos buenos y momentos malos. El principio fue complicado. Es decir, yo llegué aquí en mayo del 2015, perdón, del 2005, y justamente estaba en mi anterior destino intentando cerrar el plan general y obtuve esta plaza por concurso y vine a entrevistarme con el entonces alcalde. Me resultó raro que me dijera, mire usted, o viene usted aquí para el día de San Isidro o no venga. Digo, no, vale, pues ¿Era entonces... David Rubio entonces, No, 2005? no, había habido, y eso era lo que hizo aquella legislatura más problemática, había habido una moción de censura y actuaba entonces como alcalde, porque ganó esa moción de censura, Juan María Martín Montejo. Y este fue Actual secretario del alcalde, actual ¿no? secretario de alcaldía, sí. Y este fue el que me dijo, o viene usted para el 15 de mayo o no vuelva, ¿no? Yo estaba negociando el plan general del municipio en el que estaba y tuve que dejarlo. Pero claro, al llegar aquí me di cuenta de por qué. Me había dicho, efectivamente, había una situación enconada. La moción de censura, al parecer, había provocado incluso pues desgarros personales entre concejales y fue una legislatura complicada. Los plenos empezaban a las 8 de la tarde y con frecuencia terminaban a la 1 o las 2 de la madrugada. ¿Eh? Que por cierto había habido una norma en un anterior reglamento ya no vigente en aquel entonces que exigía que las reuniones empezaran y terminaran en el día de la fecha. Sí, había ayuntamientos cuando todavía la norma estaba vigente que lo que hacían era parar el reloj para no incumplir la norma, pero a mí ya no me tocó, o sea, es decir, nosotros empezábamos un Era día y lo más habitual, terminábamos, ¿no? en aquella época era lo normal que raramente un pleno terminaba antes de las 12 de la noche del día de la O sea, fecha. duraban del orden de 4 o Tres, 5. 4 o 5 horas. Eran verdaderamente, me atrevo a decir que tediosos, pero muy de mucha tensión también y en fin, los ánimos estaban un poco revueltos en aquella Esos no época. podemos verlos como se podrán ver en un futuro No, los entonces no se vídeos, puede ¿no?, de las hablar, no, no, retransmisiones no. actuales. En eso hemos ganado mucho. El otro día lo comentaba con alguna de las compañeras, he tenido que estar firmando actas estos días. Pero lo peor fue de todo aquel tiempo que no solamente había que firmar las actas, había que firmar todas las hojas del libro de actas. Entonces las actas se transcribían, después se transcribían unos libros y después este secretario y cualquier otro que hubiera desempeñado la función y el alcalde de turno teníamos que Todas ir las... firmando todas las hojas. Ahora es a golpe de clic, ¿no? Ahora Ahora se acaban los hace, plenos ahora y... afortunadamente el ayuntamiento se ha modernizado bastante, como en general la administración, y ya todo se está, prácticamente no hay papel, solamente hay papel en esta mesa, porque yo sigo siendo de De la los vieja de escuela, la vieja ¿no? escuela y cualquier documento que sea demasiado largo prefiero tenerlo en papel, me parece que lo entiendo mejor, entonces, Lo pero hablábamos antes eso... de empezar la entrevista y lo vamos a hablar más a fondo durante ella, los cambios que ha habido en resumen. Pero para poner en contexto a la gente que vaya a ver o a leer esta entrevista, Ramón, mm, lo asociamos a esa persona que está en los plenos, que como dices firma el acta, ¿no? Es la persona del funcionariado con más alto rango en el ayuntamiento, en los plenos, que bueno, resuelve las dudas muchas veces de sus políticos. Pero si tú me tuvieras que describir qué hace un secretario como tú en el Ayuntamiento del Espinar, ¿cuál sería la respuesta? Hay dos funciones fundamentales. Una eres asesor jurídico de la corporación. Hay determinados ámbitos
en general, todos aquellos para los que se exige un quórum reforzado, es decir, para los que no basta con más votos a favor que en contra, y luego muchos otros que la norma lo exige, que el acuerdo solo puede ser válidamente adoptado si cuenta con informe del secretario municipal. Es decir, esa es una de las funciones fundamentales, él es el asesor legal de la corporación. Y la otra función fundamental es que tú tienes fe pública. Para las cosas del ayuntamiento, por simplificar... Eres como el notario, entre eres comillas. un notario. Para las cosas del ayuntamiento. Vale. Para cualquier historia en la que intervenga el ayuntamiento como corporación, y por eso también las actas de los órganos del ayuntamiento, cuando están firmadas por el secretario, tienen el carácter de documento público. Es decir, son por otra parte accesibles a todo el mundo porque están en los libros de actas oficiales, ¿no? Pero son documentos públicos. Entonces esa doble función, asesoramiento legal preceptivo y fe pública, es la esencia de las funciones del secretario. Luego, además, dependiendo de las corporaciones, los compañeros que están con mucha menos gente en el ayuntamiento, son ayuntamientos más pequeños, pues tienen que hacer muchas más cosas, muchísimas más cosas. Pero en un ayuntamiento como este, pues hombre, tienes colaboradores. Muchos de estos informes que te digo vienen informados por otros compañeros o por algún letrado que tengamos. Y simplemente el secretario da fe de la viabilidad o de la idoneidad de eso. Yo en esos casos, con frecuencia, lo que hago es lo que yo llamo un informe de conformidad que está previsto en la ley. Digo, vengo a decir más o menos, y usted, en relación con este asunto, ha emitido informe el técnico de administración general o el letrado tal que este ayuntamiento te ha contratado. He leído ese informe, lo encuentro razonado y ajustado a derecho y doy mi conformidad al mismo en los términos del artículo cual de la ley tal. Y otras veces, casi siempre es así, porque hombre, si tú te encuentras con un informe con el que no estás conforme, hablas con el autor del informe para decirle, oye, yo esto no estoy conforme. Pero ha habido alguna ocasión donde... Y el secretario tiene que estar impepinablemente conforme porque es la persona responsable, ¿no? No, a ver, el secretario, desde ese punto de vista, lo que tiene es que dar su opinión jurídica. Entonces, esos informes acaban diciendo, pues yo creo que se ajusta a derecho la propuesta de acuerdo. O ha habido alguna vez donde yo he tenido que informar en contra de los servicios. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El derecho no son matemáticas. 2 y 2 son 4. Pero las normas jurídicas con frecuencia son objeto de distintas interpretaciones. Pero se me ocurre, Ramón, al dar fe sobre un documento y al ser entiendo que es el máximo responsable, el secretario, de que eso salga adelante. Es decir, si hay un informe de urbanismo y el técnico de urbanismo presenta ese informe al secretario y el secretario da fe, si luego ocurriese algo, el secretario es el máximo responsable ante las consecuencias que pueda tener. De los asuntos, de los acuerdos de un ayuntamiento son responsables quienes los adoptan. Es decir, si es en la materia de su competencia la alcaldía, en materia de competencia del pleno, los concejales que votan a favor. Eso es lo que prevé la ley. Hombre, vamos a ver, si el secretario en un informe, no este secretario, cualquier secretario, dice, mire usted, yo considero que es ilegal y no se ajusta a derecho, yo qué sé, acordar la sanción de esto a este señor, hombre, es más fácil que si el ayuntamiento se aparta del criterio legal del secretario, ese acto sea impugnado y pueda ser ganado por el afectado, por el particular ante la jurisdicción contenciosa. Es más sencillo que eso ocurra porque el juez ya verá por qué razón el secretario ha dicho que ese acto es ilegal. Pero eso no quiere decir que no haya actos. El secretario, en el aspecto de dar fe, lo que dice es que este acuerdo se ha aprobado. Vale. Pero no es el responsable de lo que ese informe conlleve. Claro. Vale. Entonces, si de repente alguien en una corporación se aprueba algo contra el criterio del secretario, pues no tiene por qué ser ilegal, pero en principio pues es contrario al criterio del secretario. Eso, digamos, no es lo habitual. En alguna ocasión ocurre, pero no es lo habitual. Y yo en alguna ocasión pues sí que he tenido que decir, no puedo dar mi conformidad por esta razón y por esta razón, o tengo que puntualizar que esto pues corresponde a no sé quién o es competencia de no sé quién. Vale. Esa es esencialmente la función de un secretario en la administración local. Ya digo, los compañeros que ofician en pueblos más pequeños tienen mucho más trabajo, cargo.
porque ya no es coordinar a personal, es que es hacer físicamente las cosas. Es decir, yo en mi primer ayuntamiento pues teníamos que hacer las nóminas de todo el personal. Ahora aquí, en fin, gracias a Dios no las tiene que hacer secretaría, tenemos personal específico en personal para este tipo de tareas, ¿no? Pero dependiendo del tamaño del pueblo, pues las funciones del secretario son mayores o menores. El secretario general del Ayuntamiento de Madrid no verá más que unos cuantos... Tendrá que informar las mismas cosas que exige la ley que informe el secretario, Sí. pero para cuando informa el secretario han informado antes, pues La carga es menor, ¿no? la carga es menor. O sea, el asunto es... Evidentemente el asunto es de mucha mayor trascendencia económica, social y política porque abarca a mucha más población. Pero desde el punto de vista jurídico, pues al final es la misma cuestión, ¿no? Mm, Ramón, has pasado por diferentes trabajos, diferentes instituciones, Borox, el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Madrid, has estado también en el Real Sitio, pero ya sabes que este medio, La Voz del Espinar, se centra en el municipio del Espinar. Hablábamos de que ha cambiado mucho la función del secretario en estos últimos años, desde el año 2005, cuando llegaste, en el que, como comentaba, se tenían que firmar todas las hojas de los actas de los plenos y demás, ahora todo es a golpe de clic. Pero si te pregunto por el cambio general de todos estos años, la evolución que has vivido, ¿cómo lo describirías? ¿Qué puntos destacarías más importantes en ese cambio? No, más o menos en el fondo las cosas siguen siendo iguales. Lo fundamental ha sido que en los últimos años, gracias, he de decirlo y dejarlo claro, es decir, una de las mejores cosas que he hecho aquí en los últimos tiempos ha sido el tipo de colaboradores que he conseguido que vinieran a esta casa. Y alguno de ellos es el que son en general gente más joven, con una mentalidad mucho más predispuesta que yo a la tecnología esta nueva, son los que han hecho posible que ahora estemos funcionando prácticamente sin papel, es decir, con el expediente administrativo. Desde el punto de vista de la actividad administrativa, ese ha sido un cambio fundamental, fundamental. El más grande, dirías, de los Sí, últimos bueno, años, décadas, en que, general, en la administración desde, general, desde ¿no? que yo estoy aquí, sin duda, eso es un cambio fundamental. De olvidar el papel y empezar a la tramitación electrónica es un cambio fundamental, ineludible por otra parte, pero absolutamente fundamental como concepto. Es decir, no... Y hablamos de esto con tu mesa Sí, completamente repre- aquí han asumido que yo ya no, que yo ya no iba a cambiar. Es el gran cambio, pero que Ramón no ha No, llevado muy pero bien. me he adaptado muy bien al nuevo vamos, muy bien. Todavía soy capaz de montar algún follón, pero en general lo he hecho bastante mejor de lo que yo me temía. Yo me sentía incapaz de liderar el cambio del ayuntamiento en ese sentido y sin embargo, pues gracias, como digo, a colaboradores que hemos tenido la fortuna de incorporar a esta casa, pues ha podido hacerse de una manera, vamos, ya yo soy una antiguaya que utiliza papel, pero aparte de mí no hay nadie más en esta casa ya que use papel. No tenía el gusto de conocerte, Ramón, personalmente hasta hoy, ¿no? En el que llevamos un rato antes de esta entrevista charlando y demás, pero yo te tenía por una figura muy seria. Imagino que cuando llegas a los plenos te pones tu traje de secretario, ¿no? Para hacer esa función delante de los políticos, y por eso te voy a políticos, de la gente, ¿no? De esas actas que luego van a quedar para la posteridad, ahora ya en vídeo también. Pero yo te quiero preguntar por la relación y cómo ves tú a los políticos desde tu posición. Ahora mismo, bueno, pues en esta corporación y en las que has estado. En primer lugar, con muchísimo respeto. Es decir, yo entiendo que una persona en un pueblo de este tamaño que se quiere dedicar a esta cosa da parte de su tiempo. O sea, no es... ahora hay una remuneración que puede ser más o menos acorde, pero en muchos sitios donde yo he estado la remuneración era, vamos, prácticamente ridícula. Entonces, en primer lugar, con mucho respeto personal y por el hecho, yo a cualquier vecino de este pueblo o de cualquier otro donde haya estado que haya ejercido como concejal, le tengo un enorme respeto, porque me parece que es una función que no todo el mundo quiere hacer y que algo que ha ocurrido siempre cuando pasa con los nuevos concejales que se incorporan, es que al cabo de unos meses siempre te dicen,
es que yo no sabía que aquí había tanto lío. Eso es algo que siempre te dicen. La gente no es consciente de la cantidad de cosas que hace este ayuntamiento y que hacen los ayuntamientos en general. Cualquier persona, el primer sitio a donde va es a su ayuntamiento. Aunque el ayuntamiento nada tenga que ver con el problema que tiene. Pero es la administración más cercana, es el primer sitio al que van. Es saber si alguien me lo puede resolver. Y a veces nos metemos en intentar resolver cosas que, bueno, que nos pillan más grandes, más allá de nuestras capacidades. Pero bueno, Simplemente por ayudar a ese ciudadano que acude claro, preocupado, ¿no? claro. Pero es que siempre es el ayuntamiento al primer sitio a donde van. En fin, me imagino que si a alguno le golpean va la Guardia Civil, o en nuestro caso la policía local. Pero si no, la gente viene al ayuntamiento con las cuestiones más... no solo en este, en Madrid también, ¿eh? Sí, sí, Cuando sí. yo estaba jefe de la oficina municipal de Changarí, pues también tenía este mismo lío. O sea, que no... Te venían ahí con unas cosas que decían, bueno, vamos a ver. Mm, Tantos años de experiencia seguro que dan una respuesta más detallada sobre esto que te voy a preguntar, sobre qué cambiarías de los políticos. Tú que trabajas con ellos prácticamente de la mano, ¿no? Tanto de las personas, concejales, alcalde que están en el gobierno como los de la oposición. En todos estos años, ¿qué cambiarías de ellos? Hombre, personas concretas, pudiera pensar cosas concretas, pero no las voy a decir, evidentemente. No, con carácter general, pues bueno, que sigan funcionando. No cambiaría tampoco nada, ¿no? Fíjate, yo en este ayuntamiento nunca he detectado un comportamiento, digamos, egoísta, en ninguno, ¿eh? De los concejales que he visto, en el sentido de esto me va a beneficiar a mí y tal, nunca, jamás. Y eso me ha hecho sentirme bien, en el sentido de que no me ha parecido que detrás de ninguno de los que había hubiera algo que no fuera a mirar, cada uno desde su óptica, Por por el el bien común. interés y por el bien común. Nunca he detectado un, un comportamiento que me pudiera parecer como, digamos, no sé, egoísta, entre comillas, por así decirlo, ¿no? No lo he detectado nunca, la verdad, y eso es algo que me encuentro muy orgulloso. Es decir, no me ha dado jamás la sensación de que tuviera personas deshonestas, de que estuviera trabajando con gente deshonesta. Gente que, oye, sobre la misma realidad tenían diferentes interpretaciones, pero nunca me ha parecido que fuera por, Por ¿sabes? interés personal. Sí, a lo mejor es que soy tan naif como la pintura que colecciono. Ahora hablamos sobre eso, cuando hablemos más del Ramón Rodríguez que del Ramón secretario. ¿Ves alguna particularidad en el Ayuntamiento de Espinar o en el Espinar en su conjunto como municipio respecto a otros municipios donde has estado o trabajado? Hombre, la circunstancia de que este sea un municipio distribuido en 4 núcleos es capital. Es decir, la pretensión más o menos de que siempre hay que hacer inversiones, hay que atender a población de 4 núcleos es un rasgo distintivo muy evidente que condiciona a mi modo de ver mucho la política municipal. Ahora en los 4 núcleos hay fiestas, no siempre ha sido así. Los niveles de servicio pueden variar, pero se están homogeneizando con un mínimo razonable desde el punto de vista municipal, me refiero, en todos los núcleos. Es un condicionante muy importante en el Espinar, la estructuración en 4 núcleos. Desde el año 2005 en el que llegas hasta este 2025 han pasado muchas cosas, algunas muy importantes en el municipio. ¿Tú te quedas con algún hecho trascendental en tu etapa como secretario? ¿Algo que te haya marcado? Bueno, lo más complicado desde el punto de vista jurídico, por las circunstancias de hecho concurrentes, ha sido todo el asunto de los Ángeles de San Rafael, la recepción de los Ángeles de San Rafael y el futuro de la organización. Claro, a ver, los Ángeles de San Rafael es un núcleo donde viven ya más de 1.200 personas empadronadas. Es decir, hay muchísimos municipios en Segovia que no llegan a tener esa población. La gran mayoría, La ¿no? gran mayoría. Y además, yo creo que buena parte de esa población de Los Ángeles de San Rafael reside o trabaja, mejor dicho, en Madrid. Buena parte de esa. Entonces están acostumbrados a un nivel de servicio público propio del Ayuntamiento de Madrid. Y claro, pretenden a veces que el ayuntamiento tenga ese mismo nivel. Aquí es imposible tener, me imagino que es imposible tener un autobús cada 10 minutos pasando por la parada. Es decir, se podría tener, pero el coste de eso sería verdaderamente exagerado. Entonces, lo que quiero decir es que quizá en Los Ángeles, siempre he pensado eso, Los Ángeles de San Rafael es un núcleo con
con un planteamiento sociológico diferente al de los otros 3 núcleos, que son más de gente que no trabaja tanto en Madrid, es decir, que trabaja... Están más apegados, ¿no? Están Aparte de más lo apegados. laboral... Exactamente, están más apegados. Yo siempre me ha parecido que sociológicamente había una diferencia entre Los Ángeles y el resto de los núcleos municipales. Hecho trascendental ese cambio de Los Ángeles de San Rafael como urbanización privada a parte del Claro. municipio, y como anécdotas habrá miles, Ramón. No te voy a pedir una como suelo pedir las entrevistas, pero te voy a pedir que me cuentes algo de lo que te vas a acordar ese día que vengas el 8 de julio del 2025 a firmar el acta y que digas, me acuerdo de este momento. Te voy a decir una que para mí fue un susto, por lo mismo ya te he comentado, de que nunca he apreciado que hubiera en este ayuntamiento, entre los concejales ni entre el personal del ayuntamiento, nunca he apreciado que hubiera así algo que me preocupase en términos de decir honestidad o de tal, ¿no? Y en una ocasión, en la época de la Gürtel, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas que en aquellos tiempos hubo varios registros a ayuntamientos? Pues uno de los días que yo venía a trabajar, en la salida de la autovía de Otero Herreros, me paró un coche de la Guardia Civil, me paran, coche oficial de la Guardia Civil, me paran y empiezan a salir coches de la autovía viniendo para acá. Eran coches de la Guardia Civil, algunos eran vehículos oficiales, otros camuflados. Calculo que no habría menos de 20 vehículos. Y entonces, claro, empiezo a ver para dónde van. Era la época de los registros en algunos ayuntamientos, y yo venía diciendo, yo creo que a nosotros no me jodas. Yo creo que, estoy seguro de que a nosotros no, pero los coches iban y de repente van para el Espinar y se van metiendo para allá. Y digo, Dios mío, que vamos a tener un registro en el ayuntamiento. Dios mío. Pero pararon y fueron para Prados. No sé si recuerdas, hace algunos años ya, hubo una operación antiterrorista, detuvieron a alguna persona, Sí. me parece que de nacionalidad egipcia, Sí. que decían estaba vinculado con el terrorismo islamista. Y entonces yo ya me quedé un poco más tranquilo porque vi que iban a Prados. Digo, bueno, No era la Gürtel. de momento no van al ayuntamiento, pero estaba así mosqueado diciendo, a ver si se están agrupando para venir. Y tenemos un registro en las defensas. Estaba absolutamente... Joder, para que yo dijera, menos mal que era terrorismo. Porque de verdad hubiera sido... O sea, Caótico, ¿no? Hubiera sido aparte de tal, pero es que sobre todo que mi percepción era, ya lo he dicho, muy distante a cualquier idea de que aquí hubiera podido haber cualquier tejemaneje o cualquier historia. Estaba... Y claro, aquello me dejó... verdaderamente, hasta que dije, y recuerdo que dije, joder, menos mal que era terrorismo. Seguro que lo contaste a los compañeros y Claro, aquí no, claro, por aquí no ha pasado nadie de momento, ¿no? Buen rato hasta que ya trascendió que se trataba, vamos, ¿no? Se supo porque al final la Guardia Civil de aquí vino a informar, dijo tranquilos que lo que hay es una operación de terrorismo para que la gente, en fin, pues si había jaleo, por lo menos las autoridades municipales supieran de qué se trataba, ¿no? Y entonces la cosa ya quedó tranquila, pero ese mal rato, no. Nada, es que había por lo menos 20 vehículos, ¿no? Eran pick-up, eran no sé qué, vehículos camuflados de todo tipo. O sea, un elenco que sabía que era la Guardia Civil, bueno, porque algunos de los vehículos eran oficiales, entonces lo veías. Pero bueno, esto es una Sí, operación. pero que 20 vehículos, tanto camuflados como no, ya te hacen ver la magnitud del asunto, del ¿no? Y asunto. esto es Sí. un registro en el ayuntamiento, estaba verdaderamente Qué bueno. asustado. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál ha sido el asunto más difícil al que te has enfrentado? Aquí ha habido varios, hay algunos que no hemos conseguido resolver todavía, aunque yo creo que ya están a punto. Todavía seguimos teniendo el depósito municipal en un terreno que aún no es de propiedad municipal formalmente, quiero decir, hace falta registrarlo y tal. Y luego en general toda la problemática de Los Ángeles de San Rafael es jurídicamente complicada porque parte de algo que se podía hacer en aquel momento con arreglo a la ley vigente en aquel momento, que eran las urbanizaciones particulares o de iniciativa privada, de iniciativa particular, que eran urbanizaciones en las que el ayuntamiento no tenía que asumir los servicios. Eso se permitía por la ley entonces y de esa manera se construyó Los Ángeles de San Rafael. Pero después el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dijo que eso ya no cabía con la ley de Castilla y León, porque la ley de Castilla y León no reconoce eso y eso ha llevado
a un proceso jurídico todavía no finalizado, aunque en buena medida espero ya encarrilado correctamente, donde ya las dificultades son de hecho, o sea, de las dificultades de plasmar fincas registrales de una enorme extensión que no están georreferenciadas. Entonces, con descripciones puramente literarias no siempre es fácil ver dónde va una finca, qué finca es cada una y cuál deja de serlo. Y por tanto, no siempre es fácil ver. La gran mayoría no delimitadas como la gran mayoría de fincas. Están delimitadas, pero con descripciones literarias. Desde hace como 13 años o algo así, o 10 o 13 años, 11 años, cualquier finca que se inscribe en el registro de la propiedad tiene que estar georreferenciada, lo que hace que sea exacto saber cuáles son los clientes de la finca. Cuando se trata de fincas no georreferenciadas, las descripciones son literarias. Linka con la finca de don Manuel no sé qué, que a lo mejor hace 8 generaciones que ya dejó de ser de don Manuel no sé qué, pero bueno. Entonces es como más difícil todo y por tanto es más difícil ubicar también los terrenos de propiedad municipal que deben ir a ese núcleo. En los otros sitios se sabe muy bien dónde está el parque, dónde está el espacio libre de uso público, dónde está esta cosa y dónde está aquella otra. Se sabe bien, pero en esta, por estas circunstancias, es más complicado. El proceso está enfocado y creo que se culminará en breve ya. Es decir, ha sido lo más jurídicamente, lo más complicado de lidiar, por eso, por la diferente naturaleza de cosas concebidas con arreglo a una legislación que, sin embargo, han de ser asumidas con arreglo a otra legislación, ¿no? Eso jurídicamente tiene ciertas complejidades. ¿Qué consejos, Ramón, le darías al próximo secretario, la próxima persona que se siente en esa silla que estás tú actualmente? Pues nada, lo mismo que hacemos todos los compañeros, ajustarse a la ley. A ver, yo siempre he entendido que la función del secretario no es juzgar o no juzgar. Evidentemente tú tienes una opinión, como cualquier otro ciudadano, sobre una determinada política municipal, pero tu opinión no es esa. O sea, tu función no es juzgar eso, sino entender lo que quiere hacer el político y intentar explicarle cómo, con arreglo a lo que dicen las leyes, puede hacerlo. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo. Si a mí un alcalde me dice, yo quiero expropiar esa casa, yo le tengo que decir, bueno, la manera para expropiarlo puede ser, en primer lugar, modificar el plan general, esa vivienda está protegida, no está protegida, qué hay que hacer, qué no. Segundo término, puedes hacer esto, otra cosa. Si el alcalde me dice, no, yo es que la quiero expropiar ahora mismo, pues yo por ahí no puedo. Claro. Yo te puedo decir cómo la tienes que expropiar, pero lo que no te puedo decir que le pegues una patada a la puerta y la hagas tuya, pues eso sería ilegal, ¿entiendes? Pero siempre he pensado que la función del secretario es intentar que quien tiene que decidir la política municipal la pueda hacer con arreglo a lo que digan las leyes, es decir, que pueda obtener su objetivo, siempre es un objetivo lícito, evidentemente. Es decir, si me dice, no, yo quiero hacer todo esto porque quiero expulsar a este tío del pueblo, digo, es que expulsar a un tío del pueblo no es algo que esté en tu mano. Lo siento, pero yo por ahí no te ayudo. No. Pero fuera de eso, no es mi misión juzgar si está bien o está mal lo que quiere hacer un político. Eso no lo tenemos que hacer los funcionarios. Lo que tenemos es que implementar las directrices que se nos dicen. Y en mi caso, pues con arreglo a lo que la ley permite hacer. Es curioso, ¿no? Y me lo has comentado, que tenías titular para esta entrevista, secretario por amor al arte. Sí, y así es, ¿no? Vamos a hablar ya del Ramón Rodríguez, del personal, con ese hobby curioso, ¿no? Del amante, tanto tú como tu mujer, del arte naif, ¿no? Sí. Tenéis una casa prácticamente entera llena de cuadros. Me comentaron tus compañeras, tus compañeros anteriormente que cada año le regalabas un calendario con 12 ejemplares que elegíais. Sois coleccionistas de este arte, ¿no? Somos coleccionistas. Y tenéis todo en Santa María la Real de Nieva. Exactamente, sí. Nosotros esa casa la llamamos la Casa de los Cuadros. La llamamos la Casa de los Cuadros porque, por una anécdota que alguien nos contó, pero nos ocurrió eso. Es decir, nosotros empezamos a coleccionar pintura y la íbamos guardando en la Casa de Madrid, ¿no? Hubo un momento en que la Casa de Madrid ya no admitía más cuadros. Es decir, no era posible meter más cuadros. Y entonces decidimos buscar una casa para los cuadros y intentar financiarnos el proyecto como una casa rural.
Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, esta casa está en Santa María, la Real de Nieva, y la explotamos como casa rural de alojamiento compartido. O sea, no es decir que no alquilamos toda la casa, sino que se alquilan habitaciones. Y ahí es donde están también los cuadros que hemos ido coleccionando, ¿no? Entonces, cuando concebimos este proyecto, pues claro, yo que ya había dejado de trabajar como secretario, decidí volver a trabajar como secretario de Administración Local, por pensar que era más sencillo esto si yo trabajaba como secretario. Participé en el concurso de traslados y el Espinar fue el pueblo que me salió en el concurso de traslados y al que vine, y a partir de ahí intentamos montar esto aquí, pero como quizás recuerdes, aunque debía ser muy pequeño, en aquellos años era lo que yo llamo la primera de las vacas gordas. Suelo carísimo, El suelo vivienda era carísima. verdaderamente un disparate, la vivienda era un disparate. Y entonces fue totalmente imposible que pudiéramos encontrar un sitio en el Espinar para montar este tinglao, porque no podíamos, mi mujer es funcionaria como yo, y los funcionarios no podíamos, así sin más, afrontar lo que Un gasto de ese tipo. gasto Sí. de tipo aquí. Al final, con el paso del tiempo, acabamos en Santa María, donde lo hemos montado y donde, bueno, pues pretendemos seguir explotando la casa rural durante algún tiempo, al menos hasta que mi mujer se jubile. Después ya no sé lo que... Y veremos si dirigiendo un museo de arte knife. No lo sé tampoco, museo, pero bueno, lo que sí que queremos es dar proyección a eso. Es decir, lo que pretendemos siempre, lo hemos pretendido así, es donar el edificio y los cuadros para que queden en mano pública. El problema es que el edificio presenta algunos problemas que hay que arreglar y de nuevo pues tampoco tenemos nosotros dinero para hacer una obra en condiciones, para dejar la cubierta de ese edificio en las condiciones razonables, ¿no? Ese es el propósito que tenemos ahora. Ramón, ¿qué mensaje le lanzas a los compañeros y compañeras del Ayuntamiento del Espinar como despedida, ¿no? Imagino que seguirás viniendo aquí Sí, a verles, a estar en contacto con el puesto de trabajo donde más tiempo has estado en tu vida, pero en esta entrevista, ¿qué mensaje lanzas a tus compañeros y compañeras? Mira, algo que me llamó mucho la atención cuando yo llegué a este ayuntamiento hace ya 20 años era detectar que había aquí personal, bastante personal, que cumplía su trabajo mucho más allá de cumplir. En este ayuntamiento había y hay mucho personal para quien el trabajar en este ayuntamiento es mucho más que hacer un trabajo. Aquí hay mucho personal que se siente orgulloso de trabajar en el ayuntamiento y que siente la idea, que tengo yo también, de que haciendo bien su trabajo se hace bien el trabajo para los vecinos. ¿Me explico? Y eso yo lo noto aquí. Es decir, la gente no se para en mandar una cosa, sabe para qué hace, sabe lo que hay detrás y se esfuerza por hacerlo bien. A mí es algo que me sorprendió desde el principio, no en todas partes es igual. Pero aquí la gente trabaja mucho, con la sensación de que es Está haciendo un bien público, sí, ¿no? de que está haciendo su trabajo correctamente y que eso es lo que tiene que hacer. O sea, no sé cómo decir. O sea, de que el ayuntamiento es el ayuntamiento, no es él, no, es el ayuntamiento. Para todos nosotros el ayuntamiento está por encima. Eso es algo antiguo, pero creo que se mantiene. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, yo lo he entendido y seguro que la gente que vaya a leer o a ver esta entrevista también lo comprende. Ramón Rodríguez, seguramente cuando se publique esta entrevista en vídeo, exsecretario del Ayuntamiento del Espinar, jubilado, que sigas con tu hobby de la cultura, del arte naif, que sigas viniendo por aquí. Ha sido un placer conocerte personalmente, ha sido un placer escucharte. Te deseo mucha suerte y te doy la enhorabuena por tu jubilación y las gracias por haber sido secretario municipal durante aproximadamente unos 15 años en el Ayuntamiento del Espinar. Pues gracias a vosotros y a todos los que nos puedan ver, les invito a venir a ver los cuadritos en Santa María la Real de Nieva. Gracias, Ramón. Gracias.